lugar, yo creo que no. Cuando la comisión sea totalmente sobre el saldo, efectivamente uno va a pagar nada más el 10% de aportación y ya no va a pagar el 1.9%. Ese es un primer tema en lo contable. Entonces, efectivamente, el cálculo sobre el saldo podría erosionar el valor del fondo, pero no hay que olvidar que el valor del fondo en principio va a ir creciendo a lo largo del tiempo. Esto es, en el primer año voy a tener una rentabilidad promedio del 5 o el 6%, luego se deduciría, si fuera una comisión totalmente sobre el saldo, de, por ejemplo, 6% menos 0.9%. Entonces siempre el saldo va a ser positivo. Mi cálculo es que la comisión por saldo homóloga a la actual es de 1.3%. Y en realidad puede caer hasta 0.75. Entonces, estamos hablando de una comisión de alrededor del 1%. Luego, si el rendimiento es de 5% al año, voy a quitar 1%. Mi saldo neto no es exactamente el 4%, pero es aproximadamente el 4%. El 4% es por encima de lo que es la inflación en los últimos 18 años también. ¿Sí? Entonces, yo creo que el rendimiento real para los aportantes va a ser positivo, a pesar de que la comisión erosione en una magnitud del 1% al rendimiento. Y yo esperaría también, esto lo hacemos contablemente, que el rendimiento tienda a ser más elevado. Es cierto que en un año de crisis internacional puede haber una caída de, ¿cómo se llama?, del valor del fondo, y puede haber una erosión adicional del 0.75 o el 1% por la comisión por saldo. Es cierto, puede ocurrir, pero de la otra manera que teníamos antes. Lo que teníamos era que veíamos cómo, y digo, nada más hay que ver nuestro reporte de cuentas, cómo el valor de nuestro fondo también se venía hacia abajo por este problema de la alineación, de la falta de alineación del valor del fondo respecto de lo que son los cobros de la propia AFP. Entonces yo creo que sí puede haber alguna erosión en tiempos de crisis severa, pero la falta de alineación es más grave. No es cierto, no es cierto. Yo tengo fondos mutuos. La práctica internacional, tengo fondos mutuos aquí y fuera del país. La práctica internacional es la comisión por saldo. Lo que ocurre es que obviamente todo está asociado al rendimiento que me ofrezcan. Esto es, el rendimiento del fondo mutuo, dependiendo de si es renta variable o renta fija, puede tener un rendimiento anual del 5% en situaciones que no son de crisis, y de ahí me van a quitar la comisión del 1%. Se han hecho cálculos que las comisiones por saldos pueden bajar fácilmente hasta el 0.7% y hasta menos. La otra opción que plantea, creo que el congresista Lescano, que es comisión por rendimiento. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando las bolsas se mueven a nivel internacional puede haber un componente, yo diría que es el mayor de todos, que es el componente del mercado. Entonces, por más que el administrador de los fondos tenga una buena gerencia de fondos, si hay crisis internacional, el valor de los fondos se viene abajo. Y obviamente en el caso de una caída del valor de los fondos en una crisis internacional, al establecer una comisión por rendimiento, la AFP no recibiría un sol. Entonces yo creo que esa es la opción extrema. La comisión por rendimiento sí es muy peligrosa para las AFPs porque imputa todo el problema de caída del fondo al administrador cuando puede haber problemas internacionales, y en ese sentido creo que se ha optado por una salida intermedia. Una salida intermedia que a mi modo de ver favorece al aportante. ¿Por qué? Porque este resultado de alinear intereses va a generar de que los rendimientos sean más altos. Para mí es un desatino absoluto pretender elevar el tope del 30% al 50% o al 100% como pretende las AFPs. Y planteo los argumentos. Primero, la coyuntura internacional. Si uno sigue la evolución de los mercados de capitales y valores internacionales, estimará usted que efectivamente es un pésimo momento como para exportar capitales al exterior.
Un segundo argumento es que estamos hablando de ahorro nacional, los depósitos de los fondos de las AFPs respecto del total del ahorro nacional, que es este 36% que mencionamos, y lo que son el total de fondos de las AFPs son equivalentes al 49% de todas las colocaciones del sector privado. Esto es, si yo digo que se invierta en el exterior, lo que voy a hacer es la mitad de nuestro ahorro nacional, o el 36% o el 40% de nuestra total de colocaciones, lo vamos a exportar fuera del país. Digo, puede tener alguna lógica microeconómica, pero no tiene lógica alguna en términos macroeconómicos. Se dice que en el mercado internacional hay mayores opciones de financiamiento. Eso es falso. A nivel internacional lo que ha ocurrido, yo tengo que tener en cuenta lo que es la oferta de valores de títulos con lo que es la demanda. Lo que ha pasado como fenómeno internacional y que ocurre en el país es que la demanda es mayor que la oferta de títulos. Cuando uno revisa qué pasa en la bolsa de valores al año, tengo una empresa, dos empresas que emiten capital primario. Entonces, lo único que estamos haciendo es transferir títulos de una mano a otra, ¿sí?, a través de las operaciones en bolsa. Pero lo que determina realmente la contribución de estos fondos al proceso de inversión sería la emisión de nuevos títulos de nuevas empresas. Este mismo fenómeno que tenemos en el país se reproduce a nivel internacional. Esto es, los mercados internacionales también están sobrecalentados. Entonces, decir que voy a ir a un mercado menos sobrecalentado es falso. Los mercados norteamericanos, los mercados europeos, los mercados asiáticos también están sobrecalentados. Tienen más demanda, fondos por invertir, que títulos por comprar. Son mercados, al contrario, donde lo que podemos ir alimentando son burbujas.